¿Será China la ganadora de la guerra arancelaria? Atención, porque hay elementos muy interesantes de lo que está pasando a nivel global y mientras en la Unión Europea están agarrados al intervencionismo, mientras en otros sitios hay todo tipo de reacciones ante los aranceles, ¿qué es lo que está pasando en China y qué sabemos hasta el momento? Esto es muy interesante, pues está cambiando, ¿eh? el mundo y lo está cambiando rápidamente. Vamos a hablar de todo ello y cómo te afecta a ti. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El otro día comentábamos en la CNBC algo que me parece esencial, ¿no? Decía uno de los miembros de la Reserva Federal, yo creo que con razón, que veía muy difícil que las presiones arancelarias fuesen absorbidas por los consumidores norteamericanos. Y claro, uno empezó a pensar, ¿no? Y lo más importante que yo es esta narrativa completamente ridícula que vivimos cada día. Y una parte de esa narrativa completamente ridícula es que escuchas a unos supuestos expertos decirte que los aranceles van a subir los precios en Estados Unidos y también van a subir los precios en Europa. Qué chollo, ¿no? ¿Entiendes? Es como intentar dar una historia completamente negativa y después si resulta que los aranceles los van a subir los precios y los norteamericanos van a pagar más y además van a pagar más los europeos, todo el mundo puede pagar más. ¿Y qué es lo que decía este miembro de la Reserva Federal con el que, en este caso en particular, coincido? Vamos a ver lo que comentaba yo ahí en la entrevista. With the comments we just had from the Fed's Barkin around the U.S. consumer right now, because it feels like this is so central to the trajectory of the U.S. economy. He's warning that the U.S. consumer is already frustrated with inflation, already frustrated with high prices, and they're not going to want to absorb the costs of these new tariffs. The Trump administration seems to think otherwise. What's your view? Bueno, obviamente, dice, claro, el consumidor norteamericano está harto ya de la inflación, ¿m? Y por supuesto, pues no va a aceptar, pero hay elementos importantes. ¿Por qué no va a aceptar esa subida de aranceles en todos los precios, etcétera, y llevar a cabo un aumento de los precios agregados? Vamos a explicároslo bien. Thank you so much, Juliana. I think that it's very likely that the consumer starts to hurt even further in the next 2 to 3 months because it is absolutely right. Credit card debt is at all-time highs. Consumers have been trying to absorb the rising prices as much as they could, but it's also very, very difficult to sustain that level of consumption growth in an environment of persistent inflation. Y esta es la clave, es decir, la inflación persistente no es un problema creado ahora, es un problema creado por el aumento de gasto público que llevó a un aumento brutal de la cantidad de dinero en el sistema y con ello de la velocidad del dinero. Es decir, la inflación no es la subida de los precios, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y ahí es donde los ciudadanos norteamericanos están ya hartos y por eso no van a estar aceptando cualquier subida de precios. Therefore, I believe that that is the reason why Fed officials are saying that they don't see much of a risk in inflation, because it's going to be very challenging for producers in general and for distributors to pass the effect of tariffs to final prices, at least in aggregate prices. It may affect some individual prices. Puede afectar a algunos precios individuales, pero no los precios agregados, que es lo que mide el IPC y la But inflación. aggregate prices, which is what CPI measures, going to be rather difficult. I think that we're seeing, for example, how Walmart is already putting a lot of pressure on Chinese providers and suppliers to absorb the entirety of tariffs. So that may be a reason why Fed officials don't see much of a risk of inflation, but we need to be more concerned about growth. Esto es importante, ¿de acuerdo? Los grandes compradores del mundo están en Estados Unidos, Walmart, Costco, cualquiera de estas grandes empresas. Estamos hablando de empresas que compran centenares de millones cada día, ¿de acuerdo?
El poder de compra que tienen esos proveedores de bienes a los ciudadanos es excepcional. Y cualquier persona lo podéis entender, ¿no? Sabéis perfectamente que un gran supermercado o una gran cadena de distribución tiene esa capacidad de limitar el efecto de intentar pasar al consumidor final sus precios. Claro, mucha gente dice, bueno, pero si se suben los aranceles a todos los precios, a todos los productos, pues entonces van a subir todos los precios. No, porque no es cierto que todas las subidas de insumos vayan directamente a los precios. Lo sabe cualquier productor de cualquier cosa, porque se dispare el precio del bolígrafo, no va a aumentar, perdón, porque se dispare el precio del plástico, no va a aumentar el precio del bolígrafo inmediatamente, ni mucho menos, ni siquiera vaya a aumentar de ninguna manera. ¿Por qué hay gente que está diciendo que China va a ser el gran ganador de esta guerra arancelaria? Vamos a ver algo que yo creo que es interesante. Aquí podéis ver las exportaciones de China hacia los mercados emergentes. Una gigantesca traslación de exportaciones de los mercados emergentes, en el que ha ido aumentando su cuota de mercado de una manera muy, muy, muy significativa. China, además, tiene otro factor que yo creo que es esencial, que es su gigantesco superávit comercial, ¿de acuerdo? Ahora, ese superávit comercial también tiene que mantenerlo para continuar teniendo una moneda relativamente estable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para China como conjunto y para las empresas chinas, por lo tanto, es mucho más interesante absorber el coste de los aranceles y reducir ligeramente sus costes o gestionar sus costes para adaptar esos aranceles y así mantener unos márgenes que, aunque sean más bajos, seguirán siendo potentes. ¿Por qué? Por la gigantesca entrada de dólares. Tenemos que entender que para China es una estrategia nacional la de mantener una moneda relativamente fuerte. Mucha gente asume que el yuan es una moneda que está artificialmente debilitada. Eso no es cierto. El yuan es una moneda que es relativamente estable y bastante fuerte, sobre todo comparado con otros países emergentes, por una razón muy sencilla, porque lo que se está intentando constantemente es que toda esa entrada gigantesca de dólares se mantenga lo más controlada posible. Por eso tienen fixing y por eso tienen control de capitales. Tener control de capitales y tener fixing tiene grandes desventajas. Por el lado de la moneda, resulta que la moneda, a pesar de que China es una economía gigantesca con un potencial de crecimiento enorme, etcétera, pues su moneda se utiliza muy poco en el resto de las transacciones internacionales. Entonces, la entrada de dólares es absolutamente clave para China. Por eso además también está comprando mucho oro para equilibrar su, digamos, almacenamiento de reservas potentes. Por lo tanto, con una estrategia como esa, que es la de atesorar dólares, porque por un lado se mantiene una inflación muy baja en su país, nos damos cuenta de varias cosas. Fijaos. Te dicen que los aranceles suben la inflación. China es uno de los países que más aranceles tiene y tiene muy baja inflación. Por lo tanto, si los aranceles causasen la inflación, China tendría inflación elevadísima y no es el caso. Segundo, te dicen que China va a subir los precios de todos los bienes que exporta a Estados Unidos y, sin embargo, la evidencia la tenemos desde 2016 a 2021 que China no solamente absorbe, sino que tiene capacidad mucho más rápida de adaptarse y mantener su competitividad, es decir, gestionando los costes. Eso es un dato. También pasa lo mismo con India. Es muy importante, por lo tanto, también entender que por qué puede ser un ganador relativo, porque un montón de países como son los europeos o los emergentes buscarán mayor producción china a sus países ante la evidencia de que los márgenes que van a conseguir las empresas chinas en esos países van a ser relativamente buenos, pero no es suficiente. Va a tener que continuar vendiendo
manteniendo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesita ese influjo de dólares. Es decir, no se puede sustituir al consumidor norteamericano, que es el consumidor más rico y más grande del mundo, por consumidor indio, brasileño, etcétera. Pero su posición como país y la utilización del yuan con respecto a otros países con los que comercia puede verse mejorada. Ese es el factor clave. El factor clave en este batiburrillo arancelario en el que nos hablan constantemente del efecto, digamos, comercial, no parece que nadie quiera entender el efecto monetario. Los aranceles, desde el punto de vista de Estados Unidos, son una manera de equilibrar la balanza, baja el déficit comercial y, por lo tanto, la emisión constante de dólares se reduce. Y eso convierte al dólar en una moneda más demandada y más sólida y más valorada. En el caso de China, lo que permite exportar sus bienes a los países emergentes es que se utilice más el yuan, es decir, que compren en yuanes. Estupendo. Y por otro lado, como sigue necesitando ese influjo de dólares y de reservas potentes, lo que va a hacer, lógicamente, es adaptar sus costes de manera que sea suficientemente competitivo para seguir teniendo un gran superávit comercial. Al final, aquí tenemos dos monedas, el dólar y el yuan, que están una manteniendo su posición como moneda de reserva del mundo y la otra no quiere. El yuan no busca ser moneda de reserva del mundo por una sencilla razón, porque no puede ser moneda de reserva del mundo con control de capitales y con fijación del tipo de cambio. No lo puedes, ¿de acuerdo? Pero sí puede conseguir que otros países utilicen más el yuan. Y el error que están cometiendo los países europeos es decir, vamos a abrazarnos a China ante las amenazas arancelarias, porque entonces lo que estás haciendo es poner en peligro al euro. El euro también se beneficia de un gigantesco superávit comercial con Estados Unidos al atraer muchos más dólares y, por lo tanto, sostener una moneda que por el lado fiscal los países siguen emitiendo y siguen siendo mucho más irresponsables fiscalmente. La Unión Europea potente comercialmente, fiscalmente irresponsable. China potente comercialmente y fiscalmente muy, muy, muy austera, muy austera. Eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, aquí se está generando algo que puede ser muy interesante y que merecerá la pena analizar en el futuro, porque puede ser que lo que nos encontremos es que los grandes ganadores de todo esto sean Estados Unidos por su lado, manteniendo la moneda de reserva del mundo, y China por otro lado, y que el daño colateral sea una Unión Europea que no quiere entender que ni es la moneda de reserva del mundo, que no tiene cartas para negociar de manera agresiva manteniendo sus barreras proteccionistas y que tiene que cambiar rápidamente antes de ser un daño colateral del que se beneficien Estados Unidos y China como grandes potencias. Que no te engañen.